Bueno, un saludo a todos. Vamos a comenzar con esta última mesa de la mañana, con tres ponentes que van a hablar sobre cuestiones de conexión entre la formación permanente y la relación laboral. Bueno, los voy a presentar de forma muy breve para que luego tengamos tiempo, para que tengan el tiempo suficiente para presentar y para que después tengamos tiempo de intercambiar opiniones. Pues bien, en primer lugar va a intervenir el profesor Eduardo Tales de esta universidad, que nos va a hablar de los derechos de los trabajadores que se forman para elegir con prioridad el turno de trabajo y la adaptación de jornada. Así que cuando quiera, profesor Eduardo. Ay, sí, claro. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues felicitar al profesor Requena Montes por la organización de este congreso. Ya es el segundo que dirige. El año pasado también uno en materia formativa, una comparativa entre Colombia y España, y este segundo, la verdad es que realiza congresos muy interesantes y muy voluminosos en cuanto a programa, y agradecerle pues también que haya confiado en mí para esta ponencia. Agradecimiento y felicitaciones que extiendo a todo el equipo, porque me consta que todos han puesto su granito de arena y han colaborado. La verdad es que es un lujo. La Universidad de Valencia cuenta la actualidad con unas personas que han entrado relativamente de hace poco, que son fantásticas todas ellas, y quería felicitarlas y luego compartir pues con los compañeros Silvia Fernández y Fernando Fita Ortega, compañero mío. Bien, sin más dilación, no sé si eso está enchufado. Vale. Sin más dilación, paso con la ponencia, que en este caso pues el profesor Requena me encomendó, dentro del artículo 23 del estatuto, que me detuviera simplemente en los derechos preferentes a elección de turno de trabajo y de adaptación de jornada, dejando de lado el tema de los permisos. Bien, con todo, como cuestión preliminar, pues cabe indicar que el artículo 23, como todos ustedes saben, reconoce un elenco de derechos y opciones para poder compatibilizar la prestación laboral con la formación y los estudios. En líneas generales, el apartado número A pues reconoce el derecho al disfrute de permisos necesarios para concurrir a exámenes, así como una preferencia a elegir turno de trabajo, que en esto voy a centrarme con algunas cuestiones particulares. Resalto en color negrita y subrayado pues las tres cuestiones básicas del precepto, que es una preferencia a elegir turno de trabajo, sobre el que luego comentaré alguna cuestión, y acceder al trabajo a distancia, si tal es el régimen instaurado, cuando se curse con regularidad, otra de las cuestiones sobre las que me detendré, que es este concepto, para la obtención de un título académico o profesional, que es pues la otra cuestión de la frase que puede dar lugar a interpretación judicial. Bien, sobre la redacción del precepto, el propio director, Requena Montes, en su libro sobre el artículo 23, propone que esta frase de título académico profesional se incorpore al inicio de la redacción del precepto, para que también comprenda sin dudas los permisos relativos a concurrir a exámenes, aunque se termina concluyendo que también en estos casos pues se exige este permiso para títulos académicos profesionales. Este cambio de redacción para que no se generen dudas interpretativas y que no diera lugar que solamente se refiere a la segunda parte del derecho, porque en este apartado A se reconocen dos cosas totalmente distintas. El apartado B, cuestión que también me voy a detener, reconoce el derecho de los trabajadores a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional. Por su parte, el apartado C reconoce la concesión de permisos oportunos para el perfeccionamiento profesional. El apartado D, a la formación necesaria y su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, formación que en este caso viene implementada por la empresa, por ende, pues correrá a cargo de ella pues, los costes y se considerará tiempo de trabajo, etc. También hay un apartado segundo que regula otra cuestión, que es la obligatoriedad de 20 horas anuales de formativas, que tampoco es objeto de mi intervención. Para concluir con estas cuestiones preliminares y situar el precepto en un marco normativo, incluso constitucional, pues el artículo 23, desde luego, entronca con algunos derechos básicos reconocidos constitucionalmente, alguno de ellos de índole fundamental, como es el caso del derecho a la educación del artículo 27 de la Constitución. También
guarda relación con el derecho a la promoción a través del trabajo, en el artículo 35.1 de la Constitución, y dentro del propio Estatuto de los Trabajadores, además de en el artículo 23, está dentro del artículo 4.2 que configura los derechos básicos de los trabajadores en la relación laboral. En esencia, la formación profesional es un aspecto fundamental del desarrollo laboral de las personas, que además puede darse en distintos momentos, bien sea al inicio de la relación laboral a través de las modalidades contractuales formativas que se han explicado brillantemente en la mesa anterior, y también durante el desarrollo de la prestación de servicio. Y aquí podemos desdoblar las actividades o derechos relativos a la formación en dos, bien sea a iniciativa del empresario o bien a iniciativa del propio trabajador, que los solicita, siendo el empresario quien, si se dan las circunstancias que analizaremos, pues deberá de conceder. Entrando ya de lleno en el primero de los derechos, sobre la acepción con regularidad, la RAE la define que se hace o se produce a intervalos regulares o uniformes. Y desde antiguo se viene interpretando por las sentencias, por ejemplo, una de La Rioja del año 90, que regularidad se refiere a estudios de larga duración, normalmente la habitual a un curso académico completo. La doctrina ha indicado que se trata de estudios de larga duración que normalmente han situado en intervalos iguales o superiores al año, pues de otro lado carecería de sentido la preferencia, pues bastaría con un cambio temporal de turno puntual o coyuntural. Exigen esta regularidad en el sentido que aquí lo que está demandando el trabajador es que se cambie un turno de trabajo, y eso pues tiene unas implicaciones sobre la ordenación de la plantilla bastante significativas. Por ejemplo, para asistir a un congreso como el presente, que son 2 días, un día entero como hoy o el de mañana, no hace falta pedir un derecho de estas características. Se puede solicitar al empresario otro tipo de solicitudes de reordenación de la jornada que no impliquen pues la gravedad, entre comillas, que conduce a la elección de un turno de trabajo. Por ende, sí se exige con esta regularidad, grosso modo, que los cursos pues sean de alrededor de un año o incluso más, o cuanto menos que se vayan realizando con una cierta, aunque sean intermitentes. No quiere decir que duren un año. De hecho, los grados no duran un año, el curso escolar no dura un año completo, pero sí que dura unos meses y al año siguiente otros meses y al año siguiente otros meses. Por ende, ahí sí que se cumpliría el requisito legal. Es necesario además que se requiera una actividad presencial, ¿no? Con atención perseverante y regular. Esto ha descartado, por ejemplo, que se cursen estudios de grado en Derecho en universidades online. No da derecho a esta cuestión. UNIR, UOC, BIU, no sé, por citar algunas de las más conocidas. La mayoría de universidades online funcionan o bien no se dan las clases directamente y se estudia, por ejemplo, la UNED a través de unos materiales y luego unos exámenes. Por ende, ahí el trabajador se puede organizar perfectamente. Incluso las que dan clases presenciales normalmente se les graban y se les pueden ver en cualquier momento. Por ende, no da derecho a elegir turno de trabajo, aunque sea un curso regular en una universidad de carácter online donde la persona trabajadora se puede organizar su tiempo. Han destacado que lo que da derecho a solicitar pues, son cursos que requieran una presencialidad de manera perseverante y regular. Por ende, no se justifique por este motivo la necesidad de cambiar de turno, no se obvice para que llegado el momento se pueda solicitar un permiso. Es decir, si tú estudias en una universidad o un curso de manera online, a lo mejor no tienes este derecho, pero si luego el examen sí que es presencial y demás, pues ahí ya podría solicitarte el permiso para asistencia o concurrencia a exámenes, porque es verdad que esa titulación sí que es oficial y sí que va a tener ese derecho sobre el que no voy a entrar. Respecto a los turnos rotativos y fijos, aquí el Tribunal Supremo desde hace tiempo pues, ha ampliado un poco el abanico, ¿no? Cuando habla de elección turno, todos pensamos en turnos, o se podría llegar a pensar, una concepción restrictiva podría pensar turnos rotatorios, es decir, aquellas empresas en las que un trabajador pues, puede ir de mañanas, más adelante de tardes, incluso de noches, y rota en este sentido en sus turnos, ¿no? Bien, esto desde luego da derecho a solicitar el cambio de turno, pero también va a dar derecho los turnos que sean fijos, ¿no? Y así lo ha determinado el Tribunal Supremo. Dice que
que el derecho a la preferencia a elegir turno existe con independencia del régimen instaurado por la empresa, ya se trate de turno fijo o rotatorio, siempre que este sistema de trabajo sea el implantado por la empresa. En este sentido, se aceptó la pretensión del trabajador, que era una persona que trabajaba lunes, miércoles y viernes en horario de mañanas y martes y jueves por las tardes, y siempre él le pidió a la empresa que los martes se los pasara por la mañana para poder realizar su grado en Derecho, y en este caso pues se le dio la razón, pese a que el turno pues era fijo y no rotatorio, porque también este trabajador pues prestaba servicios de esta manera. Respecto a los cursos académicos que permiten solicitar el cambio de turno, también se ha flexibilizado y se ha abierto no exclusivamente a cursos de formación profesional, universitarios y demás, sino también a cursos de carácter más transversal, como pueden ser estudiar idiomas, como es el caso de estar inscrito en un centro oficial de idiomas, y así lo han reconocido dos sentencias recientes, de La Rioja del año 2015 y de Madrid de 7 de diciembre de 2018, en el caso de sendos trabajadores que solicitaron un cambio de turno para cursar idiomas en un centro oficial. Repárese que se llama un centro oficial de idiomas porque aquí sí que voy a obtener un certificado, que es otra de las cuestiones que me pide el precepto. Y aquí también son estudios regulares. En los centros de idiomas pues son varios cursos. Debes obtener al final una titulación, pues estás en varios cursos. Y además son muy complicados de entrar. Ya, si tienes la suerte de entrar en un centro oficial de idiomas y te toca de mañanas, pues a lo mejor tienes que pedirle el favor a la empresa, porque va a ser igual más fácil que lo cambies en el centro oficial de idiomas. Estamos hablando de este tipo de cursos de inglés. Si nos estamos hablando de una academia privada que no obtienes ningún certificado de título, no daría, desde mi punto de vista, derecho, ¿no? Estamos hablando de titulaciones que en su caso sean oficiales. También son oficiales algunas titulaciones, como por ejemplo obtener el First Certificate del Cambridge. Eso sí que es oficial. Si yo me inscribo en una academia donde regularmente curso estudios de idiomas para obtener ese certificado, desde mi punto de vista también tendría derecho a solicitar el cambio de turno de trabajo. Aquí lo determinante es la regularidad y el certificado que luego me van a expedir. Si no se cumplen estos requisitos, pues no se tendría derecho a este cambio. Ha planteado en dudas interpretativas si da derecho solicitar cambio de turno para preparar oposiciones, y aquí hay doctrina dividida, porque hay algunos autores que sostienen que aquí, tras la superación de los cursos, no se obtiene un título y un certificado, que es lo que me pide el precepto, sino que directamente supero una posición y ya entro a trabajar en la profesión en clave de funcionario. Por el contrario, otros autores sostienen que cabe acoger un concepto más amplio en el que el título profesional sea todo aquello que permita o habilite el ejercicio profesional, y además sostienen que podría conectarse con la promoción profesional a través del estudio, la estabilidad que supone la superación de oposiciones y la libre profesión de oficio. No obstante, estos supuestos son bastante residuales que se dan en la práctica, porque normalmente cuando se estudia una posición, cuando tienes una persona que te ayuda, suele existir bastante flexibilidad, ¿no? Pero bueno, podría darse el caso de que se plantee, y aquí, salvo error o omisión por mi parte, no contamos con una jurisprudencia, con una doctrina que haya pues bueno, cerrado o zanjado el debate en esta cuestión. Por su parte, sí que encontramos con alguna sentencia que ha negado que el trabajador pueda solicitar, con base a sus estudios, un cambio de centro de trabajo, ¿no? Y esto es porque la ley no lo contempla expresamente. En este supuesto, era una persona que bueno, tenía su centro de trabajo en un determinado lugar, seguramente iba a estudiar en otro lugar, y la empresa sí que tenía centro de trabajo en el lugar de los estudios, y le pidió: oiga, ¿por qué no me cambia usted a este centro? La empresa se negó, demandó, y el TSJ dice que la norma prevé una preferencia para elegir turno, lo que no implica ni de forma implícita ni sobreentendida que el trabajador pueda a su vez ampliar esta elección a un centro de trabajo que él mismo designe. Es decir, en este sentido, la empresa no tiene que aceptar como obligación añadida el hecho de que se le soliciten otras cosas, porque aquí la norma pues solo habla de turno de trabajos. Cuestión del legislador si quiere ampliar el abanico a otro tipo de solicitudes o a favor del trabajador. Respecto del plazo, en principio lo normal
es que se haga al inicio del curso, pero nada obsta a que se haga una vez avanzado el curso. De hecho, hay sentencias que así lo han admitido, y es que es razonable. O sea, puede ser que me matriculo en el primer curso, sigamos con derecho oye, y he tenido la suerte de coger un horario fantástico que me compatibiliza con el trabajo y a lo mejor no saca tan buena nota en primero y en segundo me toca un horario que ahora y así pues me va a perjudicar con el trabajo y lo pido en segundo y no pasaría nada. O en mi centro de trabajo tengo un horario, una jornada concreta y a lo mejor la empresa es quien me la cambia, ¿no? Y entonces ya digo, oiga, mira, ¿no? Yo ejerzo aquí ahora mi derecho a elegir turno porque lo que me has hecho me perjudica con mi aspecto formativo. Por ende, no hay problema en que se solicite avanzado el curso. Dicha solicitud se llevará a cabo con la suficiente antelación. La norma no nos dice cuánto, pues los convenios colectivos aquí sí que podrían entrar a especificar el tiempo con el que el trabajador puede solicitar a la empresa. Desde luego no lo puedes hacer de un día para otro porque tiene que adecuar la plantilla y sus recursos humanos a esta solicitud del trabajador. Por tanto, lo que dicen las sentencias es suficiente antelación, ¿no? Este término indeterminado. Parece que el trabajador además debe de justificar cierto seguimiento a efectos de mantenimiento del curso. Hombre, estaría bueno que diga, no, me voy a poner a un grado en derecho y no aparezcas por clase, ¿no? Entonces, hombre, parece que la empresa le puede exigir al trabajador que ya que le ha realizado, pues le ha concedido este derecho, que se lo tiene que conceder si lo solicita, que sea para algo, es decir, que haya cierto seguimiento. No dice la norma, evidentemente, en qué medidas, si tiene que ser con asistencia a clases, si tiene que ser con entrega de prácticas, no se dice si este seguimiento tiene que ser por presentarse a exámenes, no se especifica, ¿no?, esta cuestión, pero sí que se dice que de algún modo a la empresa hay que rendirle en cierta medida cuentas de que efectivamente estás aprovechando, ¿no?, el curso en cuestión. Y también se ha concluido que el fallo obtenido en un determinado curso o titulación puede mantenerse para posteriores cursos. Es decir, si demandas y en un año pues, te han dado la razón, eso se mantiene pro futuro. No tienes que ir, faltaría más, demandando todos los años que te van negando. Aquí hay una sentencia reciente, Castilla-La Mancha, 10 de junio del 20, que ordena una cuestión que me parece curiosa, y es que se le podrían determinados supuestos en empresas de reducida dimensión. Ha validado que la empresa le diga al trabajador o le imponga en este caso al trabajador que recupere las horas del turno que le ha salvado. Bueno, me explico. Este era un horno muy pequeñito, ¿no?, donde habían 3, 4 trabajadores, no más, y uno de ellos pues solicita a la empresa, oiga, por las tardes no puedo prestar servicios porque tengo clases. Vale, muy bien. Pues trabaja de mañanas y por las tardes de la clase. Cuando acaba el curso, le dice, bueno, pues ahora tus otros 3 compañeros que han estado empantanados por tu solicitud, pues ahora se las vas a recuperar. Es decir, ahora vas a hacer tú todas las tardes y tus compañeros van a ir de mañanas. Y esto ha sido admitido por el TSJ de Castilla-La Mancha, porque aquí no se trataba de que el trabajador duplicara turnos, porque eso excedería de la jornada ordinaria. No se decía, oye, trabaja más, sino que lo que se tratara era que las horas que sus compañeros le habían realizado, pues durante ese curso, él luego pues las pusiera en su lugar, es decir, devolver a sus compañeros las tardes que tuvieron realizar para sus asistencias a clase. El trabajador consideró que esto no entraba dentro del precepto, que esto era ilegal, y el TSJ de Castilla-La Mancha pues le da la razón a la empresa en este supuesto concreto. Por lo que se refiere a la adaptación de la jornada, que era el segundo, y ya pues en 5 minutos creo que ya más o menos tengo ya para concluir. La primera diferencia respecto al derecho anterior es que aquí la adaptación de jornada no se supedita a que los estudios se finalicen con una titulación o se realicen con regularidad. Estamos en otro epígrafe, en otro derecho distinto, que es que los trabajadores aquí no es que solicitan cambio de turno, sino que piden adaptaciones de la jornada para poder cursar estudios. Y aquí no se supedita a la regularidad, o sea, que se puede hacer también en otro tipo, por ejemplo, para asistir a un congreso, ¿no? Le puedes decir, oye, mira, pues para asistir a un congreso, pues voy a entrar más tarde, voy a salir más tarde, o te lo recupero en otro momento, ¿de acuerdo? Pero sí que exige que la formación sea de carácter profesional, este precepto. Bueno, este congreso es profesional, evidentemente que cualquier graduado social, abogado, estudiante, etcétera, pues podría venderlo de esta manera.
Se tratan además de dos derechos que no son excluyentes entre sí. Si se dan los requisitos de ambos, el trabajador podría solicitar o una o las dos, o los dos derechos. Respecto a esta adaptación de la jornada, una sentencia del País Vasco, 23 de mayo del 2017, también ha utilizado un criterio flexible, porque es verdad que la norma habla de adaptación de la jornada, pero aquí la trabajadora solicitó la reducción, con reducción de salario. Es decir, estaba matriculada en un ciclo de grado superior de animación de actividades físicas y deportivas y el horario del curso era de 8 a 2. Y lo que solicita la trabajadora es, empezaría a trabajar antes y dice, oye, quiero una reducción de jornada para empezar a trabajar a las 3:30 y acabar a las 7:30. Por tanto, trabajar menos horas con idéntica reducción de salario. La empresa dice que no, sin alegar ninguna cuestión, porque dice esto no está en el tenor de la ley y te digo que no. Y el TSJ de País Vasco dice, hombre, dentro del concepto de adaptación pueden entrar otras fórmulas, tales como la reducción de jornada diaria de trabajo. Aquí la empresa, como no acreditó perjuicio ni incompatibilidad alguna, pues le dio la razón a la trabajadora. Claro, aquí la empresa, si realmente para decir que no, tendría que haberle aducido algún criterio organizativo objetivo por el que le dice que no, cosa que no sucedió porque confió en que la literalidad de la norma no le daría ya per se la razón y pues no fue así. Sí que se puede denegar, y hay alguna sentencia reciente, el TSJ Madrid, 3 de junio del 20, que se la ha denegado a un trabajador que solicitaba para estudiar un grado medio, pues solicitaba una adaptación de la jornada, es decir, empezar más tarde. Pero aquí la empresa dijo, vamos a ver, está todo en Madrid, acabas a 1 hora y tienes 1 hora para empezar la otra cuestión. Por tanto, tienes tiempo suficiente y el TSJ Madrid dice, pues sí, no hay adaptación de jornada porque en 1 hora vieron dónde estaban en el mapa las cosas y evidentemente aquí el trabajador tendrá que ir con el bocadillo en la boca o con la comida en la boca, pero no se le reconoció el derecho. Hombre, si trabajara en Madrid y tuviera el curso en Toledo, pues evidentemente en 1 hora, bueno, tampoco es exactamente con el tren lo que se tardaría, pero bueno, aquí se trata de una cuestión de intentar ver, bueno, para el TSJ de Madrid, donde estaba radicado dentro de Madrid, mira que Madrid es grande, el trabajo y el centro de estudios, le pareció que 1 hora era suficiente y que por ende no le reconoció el derecho a la adaptación, en este caso de la jornada. Y ya para concluir con dos aspectos dos procesales pues que me han llamado la atención ya de bastante tiempo. Bueno, aquí se intentó, ya os he comentado que el artículo 27 de la Constitución está implicado y esto es un derecho fundamental. Entonces hubo un trabajador que articuló su defensa por el proceso especial de modalidad de derechos fundamentales, ¿no? Y aquí el TSJ Castilla y León Burgos le dice que no, que la modalidad de derechos fundamentales no es la modalidad idónea para tratar estos temas de adaptación de jornada, le dijo que se equivocó y que esto se tiene que llevar por el procedimiento ordinario correspondiente. Y respecto a la elección de turno, también procesalmente, pues se ha dicho que aunque hayan otros trabajadores implicados en esta cuestión, aquí no hay un litis consorcio pasivo necesario, por ende simplemente hay que demandar a la empresa y no a los demás trabajadores. Y con esto ya concluyo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Edu. Profesora Silvia Fernández, que nos va a contar cómo acreditar las competencias profesionales por medios no formales. Y cuando quieras, Silvia. Bueno, para no perder tiempo, si le parece al moderador, voy empezando con los agradecimientos para no consumir el tiempo. En todo caso, me voy a poner el cronómetro para evitar que tenga que hacer uso de su función y llamarme al orden. En primer lugar, me gustaría agradecer, como no puede ser de otra manera, al profesor Óscar Requena por haberme invitado a participar en esta ya segunda edición de este magnífico Congreso Internacional sobre Formación Permanente que organiza, y le doy la enhorabuena tanto a él como al nutrido equipo organizador que lo acompaña en esta labor, porque está saliendo, la verdad, que todo de manera estupenda. Y también le doy la enhorabuena por el proyecto que dirige y en el marco del cual se organiza este congreso. En mi ponencia voy a analizar un tema que ya les adelanto que es técnico y complejo,
con lo cual en una presentación de 20 minutos pues lo que voy a hacer simplemente pues es dar unas ideas generales y en su caso le remitiré a un trabajo que ya he realizado por escrito sobre esta cuestión si quieren profundizar en la misma. Como ha adelantado el moderador, voy a tratar el régimen jurídico de la acreditación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales e informales y su relevancia en el contrato de trabajo. Bien, pues aunque el propio director... Entonces paro mi tiempo. Vale, sí. Bien, pues entonces decía que aunque el propio director del Congreso nos comentaba que no le gustaban mucho las estadísticas, lo cierto es que voy a empezar haciendo mención a ellas. Y lo primero que quiero comentar es que a pesar de la relevancia que tienen las competencias y las cualificaciones profesionales en el propio contrato de trabajo, pues el hecho de poseerlas o no va a impactar en instituciones tan importantes de nuestra disciplina como lo son pues, el sistema de clasificación profesional, incluso los contratos formativos, como veíamos en la sesión anterior, y otras como también el despido, que creo que va a abordar después el profesor Fernando Fita, etcétera. Lo cierto es que las estadísticas nos indican que la mitad de la población trabajadora no cuenta con una titulación o con competencias profesionales acreditadas. Ahora bien, el hecho de que la población trabajadora no tenga ese título formal que acredite las competencias profesionales no significa que no disponga de conocimientos o aptitudes que son relevantes y válidos en el mercado de trabajo, pues pueden haberlos adquirido, por ejemplo, a través de la experiencia profesional. Con lo cual, ya desde un primer momento, tenemos que dejar muy claro que el sistema educativo no es el único lugar donde se aprende o donde se pueden obtener estas competencias, sino que existen distintos niveles de educación y formación, como son el aprendizaje formal y el aprendizaje no formal e informal. Después volveré sobre estos conceptos, pues es el objeto de mi presentación, pero ya quiero dejar claro desde un primer momento que la diferencia entre el aprendizaje formal y el no formal e informal es que solo el primero da lugar a la obtención de esos certificados o títulos oficiales que, como comentaba, van a ser muy relevantes desde el punto de vista del derecho del trabajo. Con lo cual, las personas que han obtenido esas competencias por vías no formales e informales se encuentran con dificultades a la hora de acreditar que efectivamente las poseen, lo que se traduce en una pérdida de empleabilidad. Al mismo tiempo y de forma paralela, como todos ustedes saben y como también ya se comentó en las primeras ponencias, estamos asistiendo a un fenómeno en el que las empresas, sobre todo en las profesiones de carácter tecnológico, etcétera, etcétera, no encuentran a la mano de obra que requieren y que tenga esas competencias certificadas o acreditadas. Y esto también, obviamente, es un problema mucho más amplio que puede deberse a distintas razones, pero una de ellas también puede ser esa falta de acreditación de las competencias que ya tiene esa población. Bien, entonces en este sentido, para que la población pueda hacer uso de esas competencias que han adquirido por vías no formales e informales, se necesitan procedimientos específicos para acreditarlas. Y este es un tema que no es nuevo, sino que ya se ha venido estudiando desde hace décadas en el ámbito internacional, por organismos internacionales como por ejemplo la UNESCO, pero esta temática adquiere una importancia renovada en el contexto marcado por la doble transición verde y digital a la que también se hacía referencia con anterioridad. Pues en esta doble transición está dando lugar a lo que la Comisión Europea denomina revolución de capacidades y en esta revolución de capacidades todas las competencias, ya sean adquiridas por vías formales o no formales e informales, sobre todo aquellas de carácter digital, van a tener la misma relevancia. De hecho, las últimas reformas que, como ya se ha comentado, ha llevado a cabo la Ley Orgánica de Formación Profesional 3/2022 en nuestro sistema, van en la línea de tender a que exista una mayor conexión entre la educación formal, la no formal y la informal. Y de hecho, precisamente el procedimiento de acreditación de estas competencias puede ser un puente para lograr la conexión entre esos ámbitos. En relación con el marco normativo español,
que regula esta cuestión muy rápidamente, simplemente quiero hacer referencia a que ya se mencionaba en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 5/2002, que ha sido ya derogada, como sabemos, por la Ley Orgánica 3/2022. Y posteriormente el procedimiento de reconocimiento de estas competencias se desarrolló a través del Real Decreto que ven ahí en la diapositiva, Real Decreto 1224/2009, que también ha sido derogado muy recientemente, como veremos ahora, por el Real Decreto de 2023 que ha desarrollado la Ley Orgánica de Formación Profesional. En todo caso, y lamentablemente volviendo a las estadísticas, cuando se elaboró el plan de modernización de la formación profesional, pues se hacía referencia a unos datos que, claro, no, como comentaban también otras compañeras que me han precedido en el uso de la palabra, tampoco tengo competencias yo para valorar esos datos, pero bueno, los datos nos señalaban que desde su adopción o desde su implantación en 2009 había sido muy pequeño el porcentaje de posibles beneficiarios de este procedimiento de acreditación que efectivamente lo habían utilizado. En concreto, en torno a un 2% únicamente de ese potencial número que lógicamente era mucho mayor, teniendo en cuenta que también los otros datos indicaban que la mitad de la población no tenía esas competencias acreditadas. Con lo cual, uno de los objetivos del plan de modernización de la formación profesional fue precisamente promover el acceso a este procedimiento y para ello se puso de manifiesto que era necesario simplificarlo o flexibilizarlo. Con lo cual, posteriormente, en el año 2021, con el Real Decreto 143/2021, se procedió a introducir esa flexibilización en el procedimiento de acreditación. Podemos entender que este proceso de flexibilización culmina con la propia adopción de la Ley Orgánica 3/2022, pues dedica, como ven ahí en la diapositiva, un título específico a la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por vías no formales o informales y menciona también de manera expresa la experiencia laboral. Por lo tanto, en la actualidad, la Ley Orgánica 3/2022 es, junto con el Real Decreto 659/2023, que, como comentaba, ha derogado el Real Decreto que teníamos de 2009, la normativa de referencia en esta materia. Lo cierto es que si nosotros comparamos el contenido, sobre todo, del Real Decreto de 2023 con el del Real Decreto de 2009, no apreciamos diferencias sustanciales. Con lo cual podemos llegar a la conclusión de que en realidad la Ley Orgánica de 2022 y su desarrollo reglamentario no ha creado un procedimiento de acreditación totalmente nuevo, con lo cual después tendremos que analizar si efectivamente se ha logrado conseguir ese objetivo de flexibilizar el procedimiento para que un mayor número de personas trabajadoras accedan al mismo. Bien, en cuanto a la regulación de la propia acreditación de competencias en la Ley Orgánica y en su Real Decreto de Desarrollo, como también ya se comentó, la propia acreditación es, junto con la oferta de formación profesional y junto con la orientación profesional, uno de los pilares del nuevo sistema de formación profesional que crea la Ley Orgánica de Formación Profesional. De ahí que podamos ya comprender la relevancia del mismo. Se coloca al mismo nivel que los otros dos pilares del sistema. De hecho, también ya salió esta mañana, la propia Ley Orgánica de Formación Profesional pretende crear un sistema de formación profesional en el que toda la formación sea acreditable, acumulable y capitalizable. Y para ello configura la acreditación de competencias, pues como ven ahí, como un principio general del sistema, como una de las actuaciones que lo componen e incluso como uno de sus objetivos. O sea, encontramos menciones en reiteradas ocasiones a la acreditación profesional. Pero volviendo con el concepto de aprendizaje no formal e informal al que ya hacía referencia con anterioridad, tenemos que saber o es necesario saber cuáles son esas competencias que van a ser objeto de acreditación a través de este procedimiento. Lógicamente, las competencias formales que se han obtenido en el sistema educativo y que han dado lugar a títulos oficiales ya no van a tener que ser objeto de acreditación porque ya están acreditadas, lógicamente. Solo lo serán las adquiridas por vías no formales e informales. Las adquiridas por vías no formales define la propia Ley Orgánica qué es ese aprendizaje no formal y lo define como procesos de formación estructurados que no conducen a una titulación, acreditación o certificación oficial.
Por lo tanto, serían o entrarían en esta categoría cursos ofertados o organizados por las empresas que se organicen y que se gestionen al marco del catálogo de estándares de competencias profesionales que crea la Ley Orgánica. Entrarían, a mi modo de ver, en esta categoría, por ejemplo, los certificados de Google, que comentaban con anterioridad los compañeros de Fundae. Después, por otro lado, tenemos las competencias adquiridas por vías informales, que estas serían las que derivan de procedimientos que no tengan la intención en sí mismos de dar lugar a una formación. Serían, por ejemplo, la experiencia laboral y el voluntariado. Si son acreditadas posteriormente a través del procedimiento de acreditación, las competencias adquiridas por estas vías pasarían a equipararse a las obtenidas a través de la oferta de formación profesional regulada en la propia Ley Orgánica, con lo cual se colocarían al mismo nivel con independencia del lugar o del contexto en el que se han adquirido. Bien, en cuanto al procedimiento, esto es lo que comentaba, es una cuestión muy técnica, entonces voy a dar solo unas ideas generales. Me gustaría comentar que este procedimiento de acreditación es un procedimiento administrativo, con lo cual van a ser las administraciones públicas, en concreto las que sean competentes en el ámbito de cada comunidad autónoma, las que se van a encargar de gestionar y, en última instancia, acreditar esos resultados de aprendizaje. Esta es la opción por la que se ha optado en España, pero lo cierto es que las recomendaciones del CEDEFOP sobre estas cuestiones también plantean que podrían llegar a ser incluso las propias empresas las que elaborasen estas acreditaciones. Pero en todo caso, en España se ha optado por concebirlo como un procedimiento administrativo, que desde el año 2021 está abierto de forma permanente. Antes, con anterioridad a ese Real Decreto 2021 que empezó el proceso de flexibilización, el procedimiento pues solo estaba abierto en determinados momentos temporales y solo para determinadas unidades de competencia, lo que se consideraba pues uno de los motivos que digamos dificultaban el acceso al mismo. En cambio, ahora ya pasa a estar abierto de forma permanente. Y el objetivo de este procedimiento es simplemente comprobar si las competencias que se han adquirido por vías no formales e informales reúnen los niveles de calidad equiparables a las ofertas de formación profesional que se regulan en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. De hecho, este catálogo, que todavía está pendiente su aprobación, su desarrollo, va a ocupar un papel muy importante en este procedimiento de acreditación, pues es el referente que tenemos que tener en cuenta para verificar si la competencia que se ha adquirido por vías no formales e informales se adecúan con los estándares de competencia previstos en este catálogo. De hecho, en el procedimiento de acreditación, la unidad de acreditación mínima es el estándar de competencia profesional, pero tenemos que tener en cuenta, como mencionaré después, que con carácter general las ofertas de formación profesional están compuestas por distintos estándares de competencia. Bien, como ven en la diapositiva, el procedimiento se articula en distintas fases, que son varias, con lo cual podríamos llegar a plantearnos si efectivamente se ha logrado alcanzar ese objetivo de flexibilización que se pretendía o no. En todo caso, como comentaba, no voy a entrar a explicar de forma detallada las distintas fases, pero sí que me quiero centrar en la última, en la de la efectiva acreditación y registro de la competencia profesional, porque, como comentábamos, el hecho de contar con esos certificados es lo que nos va a permitir en el ámbito, por ejemplo, del mercado de trabajo, pues ascender e incluso acceder o no a un determinado tipo de contrato, como puede ser el todavía conocido como contrato en prácticas. Bien. Entonces, una vez que finaliza el procedimiento, el resultado se va a traducir, digamos, en dos elementos. Se van a acreditar los estándares de competencia profesionales adquiridos y una vez que se han acreditado estos estándares de competencia, se van a incluir en un registro, que también es un elemento nuevo, un instrumento nuevo que ha creado la Ley Orgánica de Formación Profesional y que, como ven ahí, es el Registro Estatal de Acreditaciones de Competencias Profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales e informales, que todavía también está pendiente de desarrollo reglamentario, con lo cual por el momento este registro no existe. Pero lo que me gustaría comentar es que en la práctica
normalmente este procedimiento de acreditación, o al menos así ha ocurrido con el sistema anterior, no va a dar lugar automáticamente a la obtención de un título de formación profesional, por ejemplo, de grado superior. Va a ser muy complicado que simplemente a través del procedimiento de acreditación, pues la persona ya pueda obtener ese título. Lo que ocurrirá normalmente es que se va a obtener una acreditación parcial, con lo cual el procedimiento culminará con esa acreditación parcial y con la entrega de un informe de orientación en el que se le informará a la persona que se ha sometido al procedimiento qué pasos tiene que seguir, por ejemplo, a través de pues, cursar otro tipo de formación, etcétera, etcétera, para poder obtener el título. Con lo cual, este procedimiento está estrictamente o está muy vinculado con el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida que ya comentamos, porque podemos considerar que el procedimiento constituye precisamente un medio para permitir a la población trabajadora que ya tiene unas determinadas competencias no acreditadas acceder también a la formación formal. De hecho, en la propia Ley Orgánica de Formación Profesional ya nos indica que el objetivo de este procedimiento es pues, facilitar itinerarios formativos conducentes a una mayor cualificación. De hecho, ya se nos dice que las acreditaciones que se obtengan a través del mismo tienen el carácter de acumulables y pueden, por lo tanto, sumarse a otras acreditaciones o también a otros tipos de formación específicas. Y ya, para ir acabando, simplemente me gustaría apuntar dos cuestiones más. Hemos dicho que se trata de un procedimiento administrativo del que se encargan las administraciones públicas, pero ojo, las administraciones públicas no son las únicas que juegan un papel importante en dicho procedimiento, sino que obviamente los agentes sociales, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, como conocedoras del mercado de trabajo, también deben participar en este procedimiento. El problema está en que, a mi modo de ver, las funciones que le atribuyen la Ley Orgánica de Formación Profesional y el propio Real Decreto son o se concentran más bien en la participación en la difusión del procedimiento, pero no tanto en su diseño. Con todo, es cierto que el Real Decreto, en este caso, le reconoce la posibilidad de solicitar le reconoce la posibilidad a estos agentes sociales de solicitar al Ministerio de Educación y Formación que realice o que convoque procedimientos especiales o específicos de acreditación de las competencias cuando lo consideren oportuno. Y en todo caso también se dice que las propias administraciones públicas tienen el deber de garantizar esa participación de los agentes sociales. Bien, y ya para ir concluyendo, simplemente dos ideas para ajustarme al tiempo. Simplemente me gustaría reiterar esta idea de que el procedimiento de acreditación de competencias profesionales constituye pues, una vía para que esa población que no tiene la formación acreditada acceda al sistema de formación profesional que crea la Ley Orgánica de Formación Profesional. Y desde este punto de vista también entiendo que constituye un mecanismo, un instrumento para facilitar o para promover las transiciones en el mercado de trabajo. Pero en todo caso no va a sustituir a la oferta de formación, oferta de formación formal, lógicamente, en el sistema de grados que diseña la propia Ley Orgánica. De hecho, podríamos llegar incluso a pensar que el objetivo último que persigue el procedimiento de acreditación es precisamente reconducir toda la formación obtenida en distintos ámbitos al marco de formación formal regulado en la Ley Orgánica de Formación Profesional. Con todo, sí que es cierto que a través del procedimiento de acreditación no se van a poder obtener todos los grados que diseña la Ley Orgánica de Formación Profesional, por una razón muy sencilla, porque decíamos que el elemento mínimo de acreditación es la unidad de competencia profesional y, sin embargo, por ejemplo, el grado A está formado por elementos de competencia. Entonces, aquí desde este punto de vista, pues digamos que no se cumple el objetivo de reconducir toda la oferta al marco de la oferta de formación formal. Y ahora ya sí, para acabar, en todo caso, este procedimiento pues tiene una serie de desafíos o se enfrenta a una serie de desafíos, entre otros, pues que su desarrollo está condicionado por la adopción de otros reales decretos, como pueden ser el propio Real Decreto del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales o el desarrollo del registro que comentábamos antes. Y otra de las tareas pendientes que, a mi modo de ver, tenemos
pues es el fomento de la participación de los agentes sociales, no solo en la difusión, sino también en el diseño y en el desarrollo de la formación profesional. Y, por ejemplo, una vía para fomentar esta participación, en mi opinión, podría ser la negociación colectiva, incluyendo, pues no sé, por ejemplo, permisos específicos para participar en el procedimiento de acreditación o otro tipo de, por ejemplo, compensaciones económicas para aquellas personas que tengan sus competencias acreditadas. Nada más, muchas gracias por su atención. Ahí dejo también la referencia a un artículo por si alguien tiene interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu intervención y por ajustarte también al tiempo. ¿Cómo hay que poner la presentación? Sí, sí, sí. No, Óscar. No, ahí. Que hay un turno de palabra para preguntar a los ponentes y mientras voy yo gestionando. Vale, mientras conectamos el power del siguiente profesor, si alguien, vamos a aprovechar el tiempo para ver si queréis plantear alguna cuestión sobre las intervenciones anteriores. Pues abrimos el turno de preguntas. Por ahí hay una. ¿Le podéis facilitar un micro? Sí, bueno, primero agradecer la exposición de la profesora, realmente muy completa y muy clarificadora. Pues es un tema, como bien decía, es muy complejo y muy difícil de exponer en tan poco tiempo, y yo creo que de verdad ha sido una exposición estupenda. Sí que quería apuntar algunas cuestiones quizás complementarias en relación a algunos hechos que se están produciendo en la realidad con los trabajadores en relación con estos procedimientos de acreditación de competencias. Por ejemplo, hay cuestiones que están lastrando y que, a mi juicio, continúan lastrando el acceso de estos trabajadores y trabajadoras: el tiempo, la dilación que hay desde que se solicita hasta que se consigue finalmente una acreditación que generalmente, como bien has dicho, suele ser parcial, no total, de la competencia correspondiente que se está solicitando, pues porque generalmente esos estándares de competencias pues, se hacen de una forma muy parcial. Y asociado a esto, por lo tanto, se genera una cierta desmotivación por parte de los trabajadores y las trabajadoras porque tienen que acceder para bien obtener el certificado completo o bien poder optar a, como bien decías, el sistema reglado de formación, o tienen que tener los criterios de acceso, que muchas veces, en la mayoría de los casos, no se tienen para poder entrar en el sistema reglado, por decirlo así, aunque ya sea una denominación antigua. Y en muchos otros casos, la vía que les queda es continuar a través de hacerse con otros módulos de ese certificado de profesionalidad en la formación del ámbito laboral, que en la mayoría de los casos no se programa, es decir, no se da continuidad al itinerario formativo que necesitarían estas personas para poder tener finalmente su certificado de profesionalidad completo, que es lo que realmente en muchas ocasiones tiene ese valor de mercado. Y bueno, hacer simplemente dos anotaciones. Una, sí que negociación colectiva no, realmente está recogido ya en la Ley 30/2015, que en los PIF se pueden, a través de los permisos individuales de formación, se puede pedir permisos para la asistencia, una pequeña anotación a este respecto. Y después algo que considero una buena práctica relacionado con la negociación colectiva y una posibilidad que se abre. Las personas que se abre por la nueva normativa, por el desarrollo reglamentario, es que la posibilidad de hacer acuerdos específicos para determinados colectivos, que bien ha señalado que se abre, nos abre las puertas a que trabajadores y trabajadoras en situación de ERTES y de ERES, sobre todo, es decir, de regulación, de finalización de sus contratos en sus empresas, que cierran sus empresas y, por lo tanto, en muchos casos quedan despedidos, se les puede hacer procedimientos a esos colectivos para que acrediten la experiencia que tiene esa empresa, y ya que tienen que salir al mercado laboral, no salgan pues sin ninguna acreditación o certificación. Gracias. Muchas gracias por la... Lógicamente tengo
el escaso tiempo a disposición no pude comentar más cuestiones. Únicamente lo que comentaba en relación con el certificado de profesionalidad, en la medida que ahora pasa a ser el certificado profesional y ya queda incluido en los grados, puede que por esa vía tal vez pueda resultar después más sencilla la acreditación, pero como... Claro, de acceso. Sí, lo del título que hay que tener, sí, efectivamente. Claro, no les cubro. Sí. No pueden acreditarlos, efectivamente. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora sí con la última intervención a cargo del profesor Fernando Fita. Muchas gracias, Jaime. Bueno, yo simplemente quería decir, disculpad, que bueno, que a la 1:30 tengo clase, entonces me voy a, por eso se ha adelantado un poco esto, voy a escuchar al profesor Fita a su intervención y me bajo ya de la mesa porque cuando nada más termine me voy a la clase. Muy bien. Para que no digan esto, ¿verdad? ¿Dónde va este? Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, bueno, realmente enlazando con lo que estaba comentando ahora el profesor Talens, yo tengo que también disculparme porque no podía asistir desde el principio de la jornada y porque tampoco podía asistir en la sesión de la tarde y de mañana por distintos motivos. Por la mañana porque tenía clase, en la tarde y mañana porque estoy viajando hacia León con otra actividad, con lo cual es un poco disculpas, por tanto, también a los compañeros, amigos, muchos de ellos que han venido de muy lejos para estas jornadas. Y por otra parte también el agradecimiento, lógicamente, por la organización de las jornadas, por haberme invitado a participar de ellas, por haberme permitido ver a gente que hacía tiempo que no coincidíamos, con lo cual, pues, una auténtica maravilla. El tema que yo tengo encomendado es el de la extinción por ineptitud sobrevenida y obviamente su conexión con los deberes de formación. Y respecto de este tema, pues yo creo que no está nunca de más recordar cuáles son las notas básicas del despido por ineptitud sobrevenida del artículo 52A del Estatuto de los Trabajadores, que básicamente serían estas 4 que aquí aparecen. Una notable pérdida de la capacidad, que se traduce en un rendimiento, ya sea un rendimiento defectuoso, ya sea en cantidad o en calidad. Ese rendimiento defectuoso debe estar relacionado con las principales funciones contratadas o las efectivamente realizadas, aunque no sean las contratadas, si es que se ha producido esa disfuncionalidad, esa disfunción, con un carácter presumiblemente permanente y que incluye además la pérdida del título habilitante o, y aquí enlazamos ya también con bueno, no aquí ya, sino que también enlazamos aquí con el tema de la formación, con la no consecución de un título sobrevenidamente solicitado, un título habilitante que se solicite de forma sobrevenida. Respecto a estas cuestiones de la formación en el contrato de trabajo, creo que es interesante destacar ese doble papel que tiene la formación en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué doble perspectiva se le da? Y esa doble perspectiva es la que aquí aparece, la formación como un derecho del trabajador dirigido a la mejora de la empleabilidad, término que detesto, pero que bueno, que está ahí, y, o bien para favorecer la formación profesional, cosa que está reconocida en la Constitución española. O también como obligación, una obligación, la formación como obligación que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores en beneficio de la eficiencia productiva de la empresa. Respecto de la formación como derecho, yo no me voy a extender porque me interesa más la otra vertiente como deber y, por tanto, con la posibilidad de ser sancionado el trabajador o de verse afectado con una extinción del contrato de trabajo, pero alguna idea sí que me parece conveniente traer a colación. La formación como derecho, como ya se ha dicho e intuyo que se habrá repetido también en las primeras sesiones de la mañana, pues viene recogida en el artículo 4.2b del Estatuto de los Trabajadores y tiene esa doble vertiente de obligación de ayudar a que el trabajador se forme, o bien también la obligación de formar directamente al trabajador.
la obligación de ayudar a que el trabajador se forme a través de los correspondientes permisos, adaptaciones de jornada, etcétera, o la obligación de formar recogida pues, claramente en los contratos formativos o incluso en relación con la causa extintiva del artículo 52b del Estatuto, esa formación reconocida o recogida en el artículo 23.1d cuando se introduzcan innovaciones técnicas en el puesto de trabajo. En cuanto al incumplimiento de estos derechos de formación, también muy rápidamente quería destacar, y además porque enlaza también con algo que se ha comentado, la colaboración con la formación, ¿no? Esas obligaciones de colaborar con la formación del trabajador, pues evidentemente darían lugar a una infracción administrativa, o una indemnización de daños, como así se ha reconocido, y desde mi punto de vista cabría plantearse también los daños morales que se puedan derivar de esa falta de colaboración con la formación. Y desde mi punto de vista, porque cabría vincular ese deber de colaborar con la formación con la dimensión constitucional de este derecho. Y en ese sentido, y aquí enlazo también con algo que ha planteado, que yo no conocía, la sentencia a la que comentaba, a la que hacía referencia el profesor Talens en torno al tema del traslado, como opción que se plantea para mejor compatibilizar y, por tanto, facilitar esa formación, que evidentemente la literalidad de la norma no lo contempla y, por tanto, pues acogiéndonos a esa interpretación literal, pues cabría rechazarlo, pero seguramente si acudimos a una visión constitucional del derecho a la formación, sería más difícil el rechazo. Lo mismo que ocurrió con los derechos de conciliación y la sentencia del Tribunal Constitucional 3/2007, donde se señala que efectivamente se cabrá oponer, pero dando una motivación. Y lo mismo entiendo también con la libertad religiosa y aquella sentencia del año 85 del Tribunal Constitucional, que entiendo que hoy día pues, no cabría mantener en esos mismos términos. Pero bueno, no quiero alargarme con esta cuestión y voy a pasar a la siguiente cuestión. La obligación de formar en los contratos formativos, pues lógicamente también la infracción administrativa y en su caso, en caso de detectarse fraude de ley, pues las consecuencias derivadas del mismo. Quería centrarme, por tanto, en la formación como deber. Y esa formación como deber del trabajador también cabría diferenciarla en dos aspectos. La obligación de mantener la capacidad y la otra cuestión es la obligación de incrementar la capacidad. En cuanto a obligación de mantener la capacidad, ambas están recogidas en el artículo 52 del Estatuto, ambas manifestaciones. En el apartado primero, 52A, la ineptitud sobrevenida, o el apartado B, ¿no? Que habla de mejora, pero yo entiendo que no es tanto de incremento de esas capacidades, sino de una mejora para adaptarse a las innovaciones tecnológicas efectuadas por parte del empresario. En realidad se ha dicho, no es observación mía, sino ya se ha mantenido por parte de la doctrina, que este apartado 52b no es sino una manifestación específica de la ineptitud sobrevenida. Solo que en este caso la ineptitud sobrevenida no deriva de un acontecimiento que sucede en la persona del trabajador, ya sea por pérdida de requisitos habilitantes legales o bien por pérdida sobrevenida de la capacidad por cuestiones fisiológicas en fin, que deriven en una pérdida de esas aptitudes profesionales, sino que en la falta de adaptación a las innovaciones tecnológicas, la falta de adaptación o la falta o la pérdida de capacidad se produce como consecuencia de una intervención empresarial que, para defender la productividad de la empresa, decide introducir una nueva tecnología con todas las limitaciones de las que habla el artículo 52b, que no haya cambio de funciones, que sea razonable, que se dé un periodo de formación y otro periodo de adaptación, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues esa sería la diferencia sustancial, pero en definitiva sigue siendo una obligación de mantener la capacidad, solo que en este caso adaptada a en el caso de 52B, adaptada a la introducción de nuevas instrumentos técnicos en el puesto de trabajo.
Desde mi punto de vista, en la cuestión de del artículo 52A del Estatuto de los Trabajadores, pues muchas veces se confunde o, bueno, es difícil deslindar los límites tanto con el despido disciplinario como con las causas del 52B del Estatuto, ¿no? En cuestión con el despido disciplinario, la diferencia básica radica en la voluntariedad. En un caso, despido disciplinario, esa pérdida, disminución de rendimiento es voluntaria. En el caso de 52A y B no es voluntaria, sino que es fruto de otras circunstancias. Pero aquí he traído a colación una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se admite la procedencia de la ineptitud sobrevenida para extinguir un contrato de trabajo en un supuesto de hecho que desde luego sobrevenida no podría ser y porque desde el año 98, si no recuerdo, no, de 2018 me he pasado, desde 2018 se venía llevando a cabo esas funciones y lo que había era una actitud, si se quiere, obstruccionista, reacia a utilizar una determinada aplicación tecnológica que tampoco requería una gran pericia o conocimiento o habilidad para desempeñarla, pero que sin embargo al final se da como procedente esa extinción por ineptitud sobrevenida. Claro, aquí si estamos hablando de una cuestión tecnológica, pues habría que ir más bien al 52B que no al 52A, pero claro, es que no ha habido una introducción nueva porque, como digo, ya desde 2018 lo que había era una negativa por parte del trabajador a llevar a cabo esa actividad. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo, lo que viene ocurriendo en muchas ocasiones con la ineptitud sobrevenida, es que se utiliza de cajón desastre para resolver situaciones que de otra manera podrían ser complicadas desde el punto de vista de gestión empresarial. En un trabajo que ya publiqué hace mucho tiempo, lo planteaba respecto de la cuestión de la toxicomanía, que se excluyó del ámbito del despido disciplinario por no ser una actividad voluntaria por parte del trabajador, dado que este vendría inimputable, dado la situación de alteración psicológica que derivaría en esa inimputabilidad y que se recondujo a la vía del artículo 52A del Estatuto de los Trabajadores, ineptitud sobrevenida. Y en este caso de esta sentencia me parece que es un poco lo mismo. Es decir, hay una actitud de obstáculo, de falta de colaboración con los compañeros, de falta de colaboración con la empresa, pero todas esas son circunstancias que nos reconducen al despido disciplinario. Solo que hay una litigiosidad por detrás que a lo mejor entiendo que es la que llevan al juez en este caso a concluir con la procedencia de un despido por ineptitud que realmente poca relación guarda con la ineptitud, por lo menos desde mi punto de vista. La otra cuestión que creo que es interesante es la de si al trabajador se le puede obligar a formarse, más allá de los supuestos del artículo 52B, es decir, más allá de cuando se introduce una innovación técnica en el puesto de trabajo. Y esta cuestión me la suscitó la lectura de la sentencia de la Corte de Casación italiana de 9 de mayo del año 23, que ratifica, que confirma una sentencia de 2018 del Tribunal de la Corte de Apelo de Roma. En este caso, la situación el supuesto de hecho es claro. El empresario solicita al trabajador que lleve a cabo una formación específica para atender a un determinado cliente y el trabajador se niega en rotundo. En este supuesto se está contemplando la formación del trabajador como un auténtico deber del trabajador cuyo incumplimiento podría acarrear alguna sanción o, como es el supuesto, el despido del trabajador por esta negativa. Una negativa que va a redundar en perjuicio, lógicamente, de la productividad de la empresa que está quedando mal con un determinado cliente, puesto que no se le está atendiendo en condiciones.
Pues bien, a raíz de esta sentencia, que como digo, queda confirmada por la Corte de Casación italiana, se me plantea la cuestión de hasta qué punto se le podría obligar a un trabajador llevar a cabo este tipo de formación. Hasta qué punto el trabajador viene obligado a formarse aun cuando no se hayan introducido obligaciones tecnológicas. Obviamente, el poder de organización y dirección de la empresa, pues creo que lógicamente podría derivar a mantener esa obligación. Y desde mi punto de vista, creo que no cabría ninguna dificultad en reconducir la cuestión al artículo 52 del Estatuto, entendiendo que habría una causa productiva, una desatención a las obligaciones laborales, al cliente, que solicita una mejora en sus aptitudes para desempeñar ese puesto de trabajo. Un ejemplo, más allá de las cuestiones tecnológicas, pues que un trabajador pues, aprenda un determinado idioma, por ejemplo, solicitado por un determinado cliente. El empresario obliga, sin coste para el trabajador, a que el mismo lleve a cabo un proceso de formación en algún idioma en concreto y este se niegue. Pero, claro, cabría plantearse si, como en el supuesto italiano, cabría un despido disciplinario por un incumplimiento contractual grave y culpable de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Hay que tener en cuenta que entre los deberes laborales del trabajador se encuentra el de cumplir con las órdenes concretas del puesto de trabajo, las órdenes e instrucciones en el ejercicio regular de sus funciones y también, y este es importante, contribuir a la mejora de la productividad. Con lo cual, pues entiendo que sí, que efectivamente también cabría sancionar con el despido disciplinario esa negativa del trabajador a formarse en la actividad. Y relacionado con esto, quería plantear también la cuestión de los pactos de permanencia. Porque el pacto de permanencia, nuestra normativa lo contempla como un pacto a posteriori de una formación previa. Pero ¿se puede obligar al trabajador a realizar la formación previa y luego celebrar el pacto de permanencia? Es verdad que el pacto de permanencia es un pacto y por tanto requiere un acuerdo de voluntades. Pero el contrato de trabajo es un contrato de adhesión y muchas veces los trabajadores se ven en la necesidad de firmar ese pacto de permanencia y de recibir la formación previa. Y también por experiencia de algún conocido, pues se han visto en la necesidad, en la situación de empresas que requieren cíclicamente o periódicamente procesos de formación que llevan aparejados un pacto de permanencia. Esos procesos sucesivos de formación para puesta en marcha de procesos, lo que estaría impidiendo es la facultad resolutoria del trabajador y, desde luego, ampliar, dejar sin efecto el margen de 2 años que establece la propia normativa en el pacto de permanencia en la empresa. Y aquí ya se conjugan las dos cuestiones. Por una parte, el trabajador tendría la obligación de formarse. Por otra parte, se va a ver sometido a esa necesidad, si hay un verdadero interés industrial por parte de la empresa, al pacto de permanencia que se le va a ofertar. Y esa es una cuestión que yo no veo de fácil solución. Si tenemos en cuenta que el trabajador lo único que podría hacer es la negativa, bueno, si yo no quiero firmar un pacto de permanencia, simplemente me niego a la formación, pero en ese caso me veo en la tesitura de poder tener que afrontar un despido disciplinario o, por el contrario, firmar un pacto de permanencia y, por tanto, ver limitadas mis posibilidades de la elección del derecho al trabajo, en definitiva, ¿no? De cambiar de empresa en un momento determinado. Y, sobre todo, estoy pensando en empresas tecnológicas, que son las interesadas en llevar a cabo estos cursos frecuentes de formación para los trabajadores y, obviamente, también en quedarse, en poder disfrutar de la formación recibida por estos y subvencionada o pagada por parte de la empresa. Y esto sería todo lo que quería apuntar respecto de la cuestión de la extinción, que son ideas que, en fin, que creo que pueden ser interesantes. Muchas gracias por la atención.
Repetimos de nuevo. Recuperamos el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna intervención a cualquiera de los tres ponentes mientras Edu siga, es el momento de plantearlas. ¿Por ahí hay alguna? ¿Podéis facilitar un micrófono por ahí atrás? ¿No? Hola, buenas tardes. Buenas tardes ya porque casi estamos por la tarde. Nada, agradecer la exposición, muy ilustrativa, muy clara. Lo que no me ha quedado claro, por lo menos no se ha comentado, es cómo queda el tema de la formación en prevención de riesgos laborales. Dice algo la normativa, comenta algo la normativa, enlazando con lo que comentaba el profesor Fita. Claro, aquí tenemos una situación en la que puede haber una capacitación como técnico básico, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales de algunos trabajadores, donde está, digamos, íntimamente relacionado con la innovación tecnológica precisamente para el tema de los riesgos que puedan precisamente suscitarse en la empresa. Por lo tanto, no es que sea una formación recurrente, es que es una formación diaria prácticamente. Entonces ahí podríamos tener una situación en la que cabría pues una infinita situación de factor de permanencia. Sobre todo hago referencia no solamente a la formación en prevención de riesgos laborales inherente al puesto de trabajo, sino también incluso la capacitación de técnico básico o incluso la formación que se le tiene que dar a los delegados de prevención en materia de seguridad y salud laboral. Todas estas formaciones, yo no sé hasta qué punto serían de situaciones o de índole informal y cómo esto se podría acreditar, porque la ley de prevención de riesgos laborales deja un limbo y yo no sé si aquí se podría aparecer esa luz que se necesita. Gracias. No, respecto de lo... Al principio no entendía hoy la pregunta, luego he visto por dónde la reconducías y es efectivamente la formación que recibe el técnico de prevención a la hora de afrontar. En este caso yo creo que lo que es difícil incardinarlo esto en el artículo, desde mi punto de vista, y evitarlo mucho, en el artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores en tanto a ese interés industrial para poner en marcha nuevos proyectos, es decir, no está pensado en esa formación que el técnico debe recibir como consecuencia de las funciones que está realizando, que evidentemente tendrá que recibirla, ¿no? Porque si no, pues difícilmente va a poder desempeñar sus funciones como técnico de prevención. Por otra parte, ahí más claramente, más todavía si cabe, entra dentro de lo que sería las obligaciones asumidas como consecuencia de ese puesto, de esa asunción de responsabilidades que adquiere el delegado de prevención. Entonces, yo no lo veo tan claro que ahí cupiera hacer jugar la regla del artículo 21. Sí, no sé si puedo intervenir también, porque es un tema que... La informalidad, porque eso me pasa. Claro, también. Sí, además lo del... Sí, vamos a ver, el tema de la formación en prevención de riesgos laborales, como bien dice el profesor Fita, yo creo que no cabe reconducirlo en esos artículos del Estatuto de los Trabajadores, sino más bien en la propia ley de prevención. Entonces, a mi modo de ver, tanto los propios trabajadores, aunque bueno, es cierto que la obligación del trabajador de formarse en prevención de riesgos laborales no está en la ley de prevención, sino en el 19.4, si no recuerdo ahora mal de memoria, del Estatuto. Entonces, a mi modo de ver, el trabajador sí que va a estar pues totalmente obligado a seguir esa formación en prevención de riesgos laborales cuando se introduzcan nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, porque lo dice expresamente en este caso el 19.1 de la ley de prevención. Entonces, desde ese punto de vista, en relación con los trabajadores ordinarios que no ejercen funciones preventivas, creo que está claro. En relación con los técnicos de prevención y con la representación especializada en materia preventiva, a mi modo de ver, tampoco no hay dudas de que estarían obligados a seguir esa formación y, ojo, estaría el empresario obligado a proporcionársela tanto a los técnicos de formación, tanto a los técnicos de prevención como a los propios delegados de prevención. Y no nos olvidemos de que el artículo 15, creo que es ahora si no recuerdo mal, establece que uno de los principios de la acción preventiva que el empresario tiene que seguir es precisamente esa adaptación a la evolución de la técnica, a una mejora constante y permanente de la prevención, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos pues nuevos procedimientos o nuevas técnicas que permiten que esas funciones que el técnico tiene que desempeñar
pues se desarrollen de manera más eficiente, etcétera, etcétera, en mi opinión, el empresario estaría obligado a proporcionar dicha formación al técnico y el técnico, por supuesto, estaría obligado a seguirlo. Y bueno, ahí sí que ya luego podríamos entrar temas también de ineptitud y etcétera, pero a mi modo de ver es un tema que se regula por la ley de prevención. No, estoy Sí, completamente de acuerdo. y No, la informalidad, me preguntaba. Claro, el tema era en el tema de la formación, la adecuada y suficiente. Ahí te lo dejo y cómetelo como quieras. Esa acreditación, ¿cómo es la adecuada y suficiente? Es decir, a partir de esta acreditación ya se puede certificar que haya una adecuación y suficiencia a la formación en prevención de riesgos laborales, porque la ley de prevención de riesgos laborales antes nos habla No lo de dice. la adecuada y suficiente. Entonces, Sí, no esta, especifica. digamos, acreditación podría arrojar luz sobre eso. La acreditación vinculando Claro, con mi tema. ese era el problema. Claro, o sea, acreditar por vía del procedimiento la formación en prevención de riesgos. No, porque solo se puede acreditar la formación del catálogo de estándares de competencias profesionales. Está excluida. Claro. Eso, sí, eso no lo conozco, eso. Claro. Vale, eso no lo conocía. Claro, porque la formación en prevención va por los anexos del reglamento de servicios de prevención. También la capacitación del nivel intermedio, antiguamente el anexo 5 del reglamento de servicios de prevención. La del nivel intermedio ahora es por el título superior. El título superior. Entonces ahí yo creo que estaría excluido cualquier modalidad de formación informal. Hay que estar expresamente a lo que dicen los anexos. Gracias. ¿Tiene alguna última pregunta o cuestión? Sí, muchas gracias. Muy brevemente. Muchas gracias por las dos intervenciones. Además, las dos intervenciones son muy atractivas para seguir hablando y para seguir interviniendo. Pero no, muy brevemente, al profesor, por su experiencia, ¿en qué medida el despido por incapacidad sobrevenida puede estar escondiendo una ausencia de prevención de riesgos laborales? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los riesgos psicosociales, ¿no? A la falta de análisis y de estudios y evaluación de los riesgos psicosociales en las empresas, porque se cumple la ley en prevención de riesgos, pero más la evaluación física, técnica, que la psicosocial. ¿Y en qué medida, en su experiencia, se esconde detrás de ello, de la resistencia de las personas que están trabajando, se está escondiendo estos riesgos psicosociales? Muchas gracias. Ahora, no me aclaro ya con esto. Sí, a ver, yo lo que creo, vamos, mi experiencia se limita al de lectura de sentencias y de algún caso personal que me he podido encontrar, ¿no? Pero lo que veo, y antes lo comentaba, antes de subir a esta mesa, que existe una grandísima descoordinación entre lo que son las cuestiones de seguridad social, en materia preventiva y de ineptitud sobrevenida. Y basta ver, pues, todas las dificultades que existen a la hora de qué hacer con los trabajadores a los que se les deniega una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, y la ineptitud sobrevenida y los derechos que existen a una adaptación, porque si no se adapta entendemos que estamos en una discriminación. En definitiva, ahí, por una parte, la seguridad social no quiere asumir el riesgo, por otra parte, las empresas, ¿por qué tienen que asumir ese riesgo de una persona que a lo mejor ha perdido, a pesar del Real Decreto 1500, no me acuerdo cuál es, el del año 83, que obliga también a la recolocación y demás, ¿no? Entonces, y la respuesta también vinculada, he manejado sentencias que hablaban de esquizofrenia, sentencias que hablaban de toxicomanía, como he dicho anteriormente, alguna otra que era alguna otra enfermedad, no recuerdo ahora exactamente cuál era, pero bueno, y ni se lo plantean. Y efectivamente ahí tenemos, por una parte, el problema de la atención al riesgo y las medidas de prevención que deberían aplicarse, incluidas todas aquellas medidas que exigen la adaptación
la búsqueda de un, no recuerdo ahora exactamente cómo dice la ley 15, ¿no? Pero, y las sentencias del Tribunal de Justicia, la búsqueda de un puesto de trabajo adecuado a la capacidad residual de este trabajador, y por otra parte, el problema de la extinción del contrato de trabajo por esta vía, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo que sí, que ahí está fallando algo. Y de hecho, en aquella sentencia del año, no recuerdo tampoco la fecha, son sentencias antiguas con el tema de la toxicomanía, la situación era bien paradójica, porque por una parte el trabajador, o sea, la empresa insta al despido disciplinario, se le niega, y cuando insta al despido por ineptitud sobrevenida, pues también se le plantea una serie de objeciones y tampoco lo puede hacer, ¿no? Con lo cual, ese riesgo social que debería asumir la Seguridad Social, el que lo está asumiendo es la empresa, y entiendo que no debería ser así. Vale, pues con esto vamos a cerrar esta mesa. Agradecer a los ponentes y asistentes. Y una cuestión antes de terminar. El Congreso continúa a las 3:30 en esta misma sala, así que nos vemos de nuevo a esa hora. Y las mesas, las personas que hayan confirmado la asistencia a la comida del Congreso, ahora marchamos todos juntos para allá. Vale. Hasta aquí todas las cuestiones. Gracias por asistir.